Bueno, el día de ayer, el ministro Javier Lainez y la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes Velázquez, estuvieron en Washington. Estuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia, para exponer el caso de la reforma al Poder Judicial y las consecuencias que esta reforma podría tener en nuestro país. Al respecto, ayer ya tarde-noche, una vez terminada la audiencia, conversé con ambos y esto nos explicaron. En un momento nos vamos a enlazar hasta Washington. Allá están Juana Fuentes, ella es directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, y nos acompaña también desde allá el ministro Javier Lainez, y a los dos los saludo con muchísimo gusto, preguntándoles qué hacen por allá. Supongo que llevando el tema de la reforma judicial a pues a tribunales internacionales. A ver, Juana, si me quieres platicar. Claro que sí, Adela, muy buenas tardes. Pues aquí, acudiendo a las instancias internacionales, el tema de la reforma judicial nos ha hecho buscar espacios donde podemos expresarnos y ser escuchados, número uno. Y dos, encontrar los criterios que hemos defendido tanto en estos meses para defender a nuestro Poder Judicial de la Federación. Ahora, supongo que no es una misión fácil, ministro, es una misión bastante complicada. Cuéntenos, ¿qué fueron a hacer? ¿Qué ocurrió hoy y qué pasó? Claro, hoy, Adela, fue una audiencia. Hay que recordar que las juezas, jueces, magistrados y magistrados presentaron desde julio, digamos, su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decirte que es como una fase previa. Tú no puedes, para que entienda bien todos los que nos escuchan, no puedes llegar directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, cuya sede está en San José, sino que hay un procedimiento previo que se desarrolla ante la Comisión Interamericana, que está aquí en Washington. En Washington, ¿no? Entonces, desde julio se presentó esta petición, esta querella, esta denuncia contra la reforma judicial, te insisto, por parte de los jueces, juezas, magistrados y magistrados. Y en el procedimiento está previsto la posibilidad, no siempre sucede, pero la posibilidad de que se abra esta audiencia. Haz de cuenta, Adel, es como una audiencia de alegatos, donde las partes vienen a exponer frente a las comisionadas y comisionados sus posiciones. Entonces, el día de hoy estaba, por ejemplo, Juana, estaba también otras juezas, otra magistrada, y esto bien importante, se le permite que venga también como parte, digamos, de los denunciantes, le voy a llamar así, los peticionarios. Sí. Les llaman a dos organizaciones de la sociedad civil que estaban ahí presentes para que también la sociedad civil, o sea, pueda dar sus impresiones o de por qué está en contra de la reforma o qué problema le ve a la reforma. Entonces, eso por un lado. Y van representantes del Estado mexicano, digamos. Así es, del otro lado estaban los representantes del Estado mexicano, y entonces lo que hacen es pues darle la palabra primero a unos y después a los representantes del Estado mexicano dan su posición, y luego hay una especie de réplica, ¿no? Es decir, otra vez tienen la posibilidad, en este caso, los peticionarios, de replicar a lo que dijo el Estado, y finalmente cierra el Estado, ¿no?, con una declaración final. En el Inter también, esto es bien importante, hay una serie de preguntas. Las comisionadas y comisionados tienen la facultad de preguntar, y es lo que hicieron hoy. Hicieron preguntas muy puntuales a ambas partes para que se explayaran o para que explicaran más en detalle todo. Es una audiencia, es importante porque ya es de viva voz,
que además de los informes que han mandado a las partes, las comisionadas y comisionados pues se fueran a formar un juicio de qué consiste la reforma. Acuérdate que todo esto la idea es acreditar por qué vulnera derechos humanos la reforma, ¿no? Que es por eso estamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿el caso puede llegar a la Corte? Sí, sí puede llegar a la Corte. Eso lo va a decidir la Comisión Interamericana, que es como una instancia de previa para ver si tiene méritos el Exacto, asunto. exacto. Si la Comisión dice no hay méritos, hay algunos principios, Adela, que están en los tratados, por ejemplo, que en el estado de origen ya no haya nada que hacer, por ejemplo, que en el estado ya no haya una vía de solución o una vía jurisdiccional que te permita pronunciarte, ¿no? Es subsidiaria la justicia interamericana, es decir, que entra una vez que el Estado, en este caso México, ya se agotaron las vías. Ya. Ahora, ¿basta con una audiencia para que la comisión dictamine si puede o no llegar a la Corte? No, de hecho en la participación del día de hoy estuvimos no solamente juzgadores, también vimos a la sociedad civil y me parece que hay suficientes elementos en el caso de México como para, en primer lugar, pues para atender a los criterios que ya existen en materia internacional y de no apegarse o no actuar el Estado mexicano en base a ellos, pues es cuando se da esta posibilidad de acudir a la Corte Interamericana, Ya. donde ya participaríamos como litigantes y obviamente traería como consecuencia una sentencia favorable o no a nosotros, obviamente la cual se emitirá bajo estos criterios internacionales que hay sobre el tema de independencia judicial y algunos otros derechos humanos que se tendrán que alegar ante esa corte. ¿Qué pasaría con esta sentencia una vez que la Corte dictamine y sentencie? ¿Qué pasaría con esta sentencia, ministro? Tiene que ser, es obligatoria, lo dice la Constitución mexicana, es vinculatoria. La jurisprudencia de la Corte Interamericana nos obliga, ¿sí? Y las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana obligan a todos los estados, a todos los estados de América que somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es vinculatorio. Tú no puedes decir, no es optativo obedecer o no obedecer una sentencia. Es un mandato, pues. Es un mandato. Es un mandato. Ahora, ¿cómo se vivió la audiencia el día de hoy y con qué impresión se quedan, Juana, ministro? En mi caso, muy satisfecha. Actúa Jufet como representante de todos los jueces y magistrados federales. Satisfecha con la respuesta de los comisionados, porque en cada uno de los cuestionamientos que plantearon, también señalaban el rubro que estaba protegiendo el cuestionamiento, es decir, que esos cuestionamientos eran si había un diagnóstico para llevar a cabo esta reforma, el tema de si se observaron estos aspectos que garantizan los procesos de selección, la elaboración, la estructura del comité, si garantiza el cómo garantizar, que no se involucren grupos delictivos o con algún interés particular la intención de proponer a sus jueces. Entonces fue muy interesante el desarrollo de esta audiencia y fortalecidos los argumentos que hemos llevado y hemos expuesto en el terreno nacional en la defensa contra la reforma judicial. Ministro. Sí, a mí también me parece que fue muy productiva. Bueno, las comisionadas y los comisionados hicieron preguntas muy puntuales, como lo ha dicho Juana, hasta preguntar, bueno, esos comités que nombran, cómo se garantiza o cómo ellos van a cerciorarse
de la idoneidad, por ejemplo, de los candidatos a juez y magistrados, ¿no? Sí. Y tú veías pues, a la parte representantes del Estado, pues contestando o leyendo los requisitos que trae la Constitución, de ser mexicano, de la calificación de 8, de la calificación de 9, o sea, todo eso que fue lo que sustituyó al sistema de carrera judicial. Y a ver, si me permites un punto que a mí me pareció sumamente importante, la relatora para México de Derechos Humanos para este tema, que forma parte del sistema universal. Déjame decirte qué es esto. Tenemos el sistema interamericano, que es para los países de América Latina, que estamos agrupados en la OEA, con la Corte Interamericana. Pero luego está el sistema universal, que depende de la Organización de las Naciones Unidas, también de Derechos Humanos, y ellos sí enviaron a una relatora a México para estudiar la reforma judicial, y su diagnóstico pues da cuenta de muchas preocupaciones de esa reforma. En la audiencia, los peticionarios, Juana y los demás, la sociedad civil, los que participaron de este lado, presentaron, no era una cuestión grabada. La relatora habló vía Zoom. Ajá. Desde la ONU para dar esas precisamente las inquietudes que ella ya había manifestado cuando fue a México, conoció la reforma y bueno, pues fue también muy, muy puntual la relatora en volver a reiterar que no había garantías suficientes ni la parte de independencia y de no politizar las designaciones, pero la parte muy importante de la posibilidad de que el crimen organizado pues también tenga una participación muy definitoria en estos procesos. Sí, no sé si están al tanto de lo que hoy a pregunta expresa respondió la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta audiencia que tendría lugar y que se estaba llevando a cabo en Washington, y entre otras cosas dijo que le llamaba mucho la atención la rapidez con que la Comisión Interamericana daba esta audiencia, que porque a veces, y que las más de las veces se tardaba mucho tiempo, incluso hasta años, en que se llevara a cabo esta audiencia, que cuánto interés hay en la reforma judicial en México y que este es un país libre, soberano e independiente. ¿Qué dicen al respecto, Juana? No es así, no son los datos que se le hacen saber a la presidenta, ya que existe un procedimiento establecido, se solicitó desde el mes de julio esta audiencia. Incluso estamos en este momento dentro de la comisión en una etapa de audiencias que se desarrollan justo en este mes, donde no nada más el caso de México se escuchó, todo el día hay audiencias, incluso toda esta semana. Ya. Y por lo tanto obedece propiamente un calendario ya preestablecido por parte de la comisión. Ya. ¿Es algo que vieron que le preocupaba a la comisión, la reforma judicial en México, ministro? Sí. Yo tengo la impresión de que por la importancia que México tiene o ha tenido en el sistema interamericano, porque una de las comisionadas incluso, ¿verdad?, lo mencionó, que México ha sido un jugador muy importante en este foro internacional, y yo sí, como que se deja entrever esta inquietud de que haya una especie de contagio, otros países de América Latina pudieran seguir también por esa vía. Entonces sí ha habido, y bueno, después platicas estando ahí esperando la audiencia. Sí. Y bueno, te dicen exactamente que si, no sé, Colombia o Perú traen esa preocupación, porque pues México siempre ha sido un país, digo, sin ser soberbios, pero sí un país, digamos, a seguir en muchas de sus de avanzada en esta materia, digamos. Ya, ahora, también dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en que no hay mecanismo alguno que eche para atrás
esta reforma judicial. Por eso yo les preguntaba si en todo caso la sentencia que hubiera de emitir la Corte Interamericana sería o no vinculante. Definitivamente es vinculante. Desde que México se incorpora a estos sistemas, en el caso del sistema interamericano, como en su caso de los sistemas regionales e internacionales que existen, se somete a la jurisdicción de ellos. Por lo tanto, las decisiones que se llegaran a adoptar no nada más son vinculantes. Realmente lo que impone al Estado mexicano, en este caso una sentencia de esa naturaleza, sería que debe cumplir. Su cabal cumplimiento, digamos. Sí, sí. Ya. ¿Qué pudiera pasar, ministro, en todo caso? No, bueno, digamos, en el plano de pensar qué pasaría si hubiera una resolución, México tiene que cumplir esa resolución, porque de no cumplirla, ahí además ya está incumpliendo su propia constitución. Para que la jurisdicción de la Corte Interamericana fuera obligatoria para México, se tuvo que reformar la Constitución mexicana para permitir que una jurisdicción internacional pueda vincular al Estado mexicano. Y, insisto, ha pasado. En el caso Radilla nos condenó la Corte Interamericana e hizo que el Estado mexicano resarciera el daño ocasionado y obligó al Estado mexicano a varias actuaciones. Como tú sabes, Adela, ya traemos, esa no se ha cumplido, pero ya nos condenó también mucho más recientemente a que es violatorio de derechos el artículo 19 de la Constitución, que prevé la prisión preventiva. Sí, claro. Exactamente, y sobre todo por la cantidad de delitos con la que se ha ido alimentando. Que están en el catálogo. De hecho, se va a discutir esta semana. Se tiene que discutir totalmente. Nosotros, y eso sí es una obligación no para el Poder Judicial, o sea, es para todo el Estado mexicano. Eso obliga al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, por ejemplo. No hay manera de que tú digas, no puedo cumplir esta sentencia. Imagínate si cada país de los miembros, de la Corte pudiésemos decir, no, en este yo cumplo, en este no, sí cumplo, no. O sea, tienes que cumplir, es vinculatoria. Ahora, la presidenta también hizo hincapié, Juana, en que la reforma judicial no viola ningún derecho humano. Pues mira, hemos transitado por esta búsqueda de espacios como el día de hoy para visibilizar que sí hay violación a derechos humanos, y no solo de los que estamos dentro del Poder Judicial actualmente, sino de los mexicanos y mexicanas, porque el derecho humano a un juez independiente pues es del que recibe el servicio de justicia en el país. Entonces, y esto hablamos de muchos derechos humanos que están involucrados en esta reforma. Uno de ellos es la independencia, pero también es cierto que nosotros, como un debido proceso para poder ser destituidos, tampoco se cumplió. Y ese es un derecho humano que está en nuestra Constitución y en cualquier ordenamiento nacional o internacional, el debido proceso, aspecto que tú sabes porque hemos seguido o hemos transitado con esta lucha en contra de la reforma para visibilizar no nada más esas violaciones que en lo particular hemos recibido cada uno de los integrantes del Poder Judicial, sino también nuestra sociedad, nuestro país, que lo que debe descansar todo derecho es en su respeto, ya sea que esté en la Constitución o ya sea que esté en un tratado internacional. Ya, ministro, en México todavía quedan pendientes algunas controversias, ¿no?, constitucionales. Sí. Pero ¿qué podemos esperar de estas controversias? Hoy la presidenta, insisto, dijo que la elección es el próximo 1 de junio, que la reforma judicial ya es un hecho y prácticamente, si me permiten la expresión, un caso cerrado, digamos. Mira, es que, por ejemplo, en el caso de las controversias constitucionales que todavía tenemos en la Suprema Corte, porque, bueno, lo que resolvimos hace una semana fueron acciones de inconstitucionalidad. Y efectivamente todavía hay unas controversias constitucionales, estas promovidas por algunas legislaturas de los estados o municipios contra la aprobación por su legislatura, en fin, ¿no? Son varias.
Sin embargo, aquí la Corte, acuérdate que lo que ha hecho el poder reformador de la Constitución es ir colocando obstáculos a toda la posibilidad de protección o de revisión constitucional, porque ahora encima tenemos la nueva reforma, ¿sí?, llamada supremacía constitucional, que impide ya literal, digo expresamente, Sí, cualquier revisión del texto constitucional. Entonces, la Corte pues se va a tener que primero ver ese obstáculo. No quiero pronunciarme de decir ya no vamos a poder hacer nada o sí vamos a poder. ya. Lo que quiero decir es que pues cada vez es mucho más complicado. Esa es una realidad. No podemos tampoco despertar falsas expectativas. En la resolución de la semana pasada, incluso si tuviste lo que nosotros pudimos entrar a analizar el punto, porque en esa nueva reforma de supremacía, recuerda que además le pusieron un transitorio y dijeron esto aplica para atrás, ¿sí? O sea, Retroactivo, sí, sí, sí. Pero nosotros consideramos, dijimos, trámite de acuerdo, pero esta ya está publicada, ya se cerró el trámite y ya tiene fecha fija para discusión y entonces vamos a entrar a analizarla. Pero bueno, eso ya no vamos a poder argumentarlo para las controversias. Ya, ya. Ahora, en el caso de la Corte Interamericana, una vez que ustedes ya tuvo lugar esta audiencia, ¿seguiría que haya una sentencia o habría otras audiencias sobre el tema? En este momento ya es la única audiencia que se lleva ante la comisión. Incluso participamos todos los solicitantes, no únicamente jueces y magistrados, sino diversos actores del país. Viene la respuesta que debe dar el Estado mexicano a los diversos cuestionamientos que formulamos nosotros y que formularon los propios comisionados. Esto no tiene una vigencia como tal, sin embargo, sí es un deber del Estado dar respuesta. De no ser el caso una solución a la problemática que hoy nos tiene aquí, pues se instará ante la Corte Interamericana, obviamente bajo los principios que establece la propia normatividad, que es agotar los recursos ordinarios nacionales. Y agotar esta instancia internacional sé que implica un camino tal vez largo, pero con la seguridad de que también ya hay criterios existentes por parte de la Corte donde se ha pronunciado en casos en que diversos estados han sido parte y que han dejado un precedente sobre esos temas de independencia judicial. Ya. ¿Puede ser muy largo el camino? ¿Esto puede llevar tiempo, ministro? Sí, puede ser largo el camino, no hay que negarlo. No son procedimientos sencillos, tienen su componente político, desde luego, porque sí, claro, pues hay la parte de pertenencia a la Corte, ¿no? Entonces tampoco no es sencillo, no es corto el camino, ¿sí? Solo yo subrayarte algo de la que, sí, adelante, una que es bien importante, sobre todo para quienes nos escuchan. No se están defendiendo aquí estrictamente derechos laborales de jueces y magistrados. No es, es que viola derechos humanos porque los están corriendo. Ajá. Además, sí es. Si quieres verlo así, pues sí puede ser un componente. Pero no, o sea, imagínate eso para la Corte. La Corte claro, no es una corte moral, ¿no? No, es que tanto desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, o sea, lo que es una garantía es que un ciudadano pueda ser juzgado por un tribunal independiente, sí, alejado de presiones, donde los poderes fácticos y políticos no intervengan. Entonces, ese derecho es de las mexicanas y los mexicanos. O sea, es de los ciudadanos. Ese es el derecho humano que se protege. Cuando tú violentas eso, pues lógicamente a quien estás vulnerando es a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sí. Más allá de
cuando tú rompes la inamovibilidad en los cargos de carrera judicial, también la previsión de no afectar las remuneraciones durante el ejercicio, todos estos son garantías judiciales, están en las convenciones internacionales, no como un privilegio. O sea, cuando hemos dicho esto no es, perdón, la expresión no es rollo, no es un discurso, es que eso es lo que protege las convenciones internacionales. Sí, va mucho más allá de solamente un despido laboral, digamos, ¿no? Tiene que ver con todos los mexicanos. Pues agradezco mucho estos minutos y espero verlos pronto a su regreso, a ver si pueden venir al estudio y hablamos con más largo y más profundidad sobre el tema. Muchas gracias por lo pronto y buen vuelo de regreso. Gracias, Juana. Gracias, ministro Lainez. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, y hoy en la mañanera del pueblo la presidenta respondió tajante a los cuestionamientos sobre la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos